Meditemos con la Biblia del Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2. Pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos, aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos, aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento, aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra de Dios. Pues este evangelio de hoy es bastante fuerte para nuestro corazón, ¿sí? Porque la primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿nosotros estamos multiplicando nuestros talentos o los estamos enterrando? Y la segunda que deberíamos preguntarnos es, ¿qué tan importante es ese talento? ¿Lo han pensado? Hay que pensarlo seriamente. ¿Por qué? Por lo siguiente, fíjense, los 2 primeros, pues, trabajaron y dice claramente, han ganado, pero el último no. ¿Qué ganaron? Nos dice, entra en el gozo de su Señor, pero lamentablemente el último, ¿qué obtuvo? Échenlo afuera. Este servidor inútil, perezoso, malo, pues, échenlo afuera porque allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Qué fue lo que realmente ganaron los 2 primeros y perdió el tercero? Pues la salvación, así como la escuchas. Sí, la salvación nos la da nuestro Señor Jesucristo en la cruz cuando nosotros lo aceptamos a Él. Pero resulta que la salvación llega de verdad si nosotros la esperamos y estamos abiertas a ellas y además comprometidos con ese proyecto, que es un proyecto personal. Es decir, no basta asegurarnos con que Dios nos va a salvar, no, debemos estar comprometidos fielmente con ese proyecto que es el proyecto de la salvación. El planteamiento de la salvación simplemente es una respuesta a la gracia y es algo personal que no admite excusas de parte nuestra. La salvación es individual, no porque tu abuelita o tu esposo o tu mamá sean unas personas muy caritativas y que obren muchas cosas para Dios, quiere decir que tú vas a ser salvo. No. Y tampoco por las obras somos salvos, tampoco. Pero debemos trabajar porque recuerda que una fe sin obras es una fe muerta. Entonces todo va de la mano en esta parábola que nos están diciendo. ¿Acaso Papá Dios es así como ese Señor que prácticamente es bastante tirano? No, sabemos que nuestro Dios no es un Dios tirano. Nuestro Dios, al contrario, se goza cuando nosotros somos fieles servidores a Él. ¿Por qué? Por amor, no por obligación. Pero esta parábola nos invita a estar atentos y a trabajar. Al que tiene se le dará y al que tiene poco se le quitará. ¿Pero por qué se le quita?
se le quitará porque no ha dado de sí mismo lo que tiene. Es importante darnos de nosotros a otras personas, darnos y desgastarnos por el reino de nuestro Señor. Entonces, lamentablemente, este último servidor ha obrado tal vez por miedo y según su propia justificación no hizo absolutamente nada y le dicen que es un perezoso, que ha estado dormido. Se quedó dormido con el talento que le dieron. Tal vez puedas pensar, bueno, pero la diferencia de talentos puede ser una diferencia de oportunidades. Nada que ver. Claramente al principio nos dice el Señor que a cada uno le dio según su capacidad. El Señor a ti también te dio talentos según tus capacidades. Entonces es momento de pensar cuál es ese talento, cuáles son los talentos que tienes. Tal vez tú digas, bueno, pero es que yo no sirvo para cantar y no sirvo para cocinar, pero es que eso no solamente son los talentos. ¿Sabes cuál es el principal talento y el principal don que Dios te ha dado? El amor, simplemente el amar, el perdonar. Eso es súper importante y a veces nos olvidamos de amar sinceramente. No te dejes llevar como en esta parábola por el miedo, por la apatía, por la flojera, por no querer tener problemas con otras personas, por el qué dirán, por el estrés. Y lamentablemente guardas ese talento. Sí, lo guardas y omites amar, omites perdonar, unir a las personas, familia, sanar, hacer justicia, ser sensible, meditar, orar, escuchar, comprender a la otra persona. En pocas palabras, cuidar el tesoro de tu fe, cuidar tu corazón. Los talentos son nuestras cualidades, nuestras habilidades, nuestras experiencias, pero sobre todo somos nosotros mismos, nuestra propia persona como creyentes. Ese es el principal talento que tenemos. Tal vez puedas decir, bueno, pero yo estoy enfermo y físicamente no puedo hacer nada práctico, no puedo aportar nada práctico. Claro que sí, porque la manera de ser, de cómo afrontar esa enfermedad, de cómo manejas tu fe, tu esperanza y tu amor, en ese momento es una contribución esencial y necesaria para el reino de los cielos y para tu salvación. Entonces, ¿qué esperas? Todos, absolutamente todos, estamos llamados a colaborar con Dios en su obra. Y simplemente es un privilegio contribuir al bien de otras personas. Quien no vive así, tristemente, se convierte en una persona dormida, se convierte en una persona perezosa, como nos dice allí nuestro Señor en la parábola. En conclusión, es momento de que trabajes por el reino de los cielos y que nuestras vidas sean como testimonios para las demás personas. Entonces, gástate, desgástate, agótate, entrégate al 100%. ¿Por quién? Por el reino de los cielos. ¿Con qué? Con los dones que Dios te ha dado. Cada una de las cosas que tú tienes positivas, Él te las dio gratis. Así que tú, ¿qué esperas para darlas gratis a los demás? Para trabajar por tu salvación y para trabajar por el reino de los cielos. Que Dios te bendiga.